Entre 1847 y 1851, 9 dueños de plantaciones del centro de Alabama fueron encontrados muertos en sus camas con heridas similares, tráqueas aplastadas. No había señales de lucha y solo un detalle aterrorizó a todos los esclavistas de la zona. Las puertas de sus habitaciones estaban cerradas por dentro. Las víctimas tenían en total más de 400 esclavos, pero los investigadores notaron algo extraño en los registros de cada propiedad. Todos lo habían comprado, o cambiado hacía poco, por un peón de campo excepcionalmente alto que figuraba en los libros de cuentas simplemente como Jacob, sin apellido, sin edad, solo Jacob. Y esto es lo que la policía nunca informó en sus informes oficiales. A 7 de las 9 víctimas les habían cortado la lengua después de muertas y se la habían puesto en sus manos. Los otros 2 fueron hallados con la boca llena de algodón aún adherido a la cápsula. Los periódicos locales lo llamaron una plaga de apoplejía nocturna. Los plantadores conocían la verdad, sabían que alguien vendría por ellos, uno por uno, y no podían detenerlo. La investigación de estas muertes involucraría a 3 sheriffs, 2 alguaciles federales y más de 60 hombres armados. Pero nunca se hizo un solo arresto. Lo que encontraron, en cambio, los obligaría a confrontar una verdad más aterradora de lo que jamás hubieran imaginado. Lowndes County, Alabama. En la década anterior a la Guerra Civil, el algodón era rey, y los seres humanos eran moneda. La tierra negra de la zona daba parte del mejor algodón del sur, y los hombres que la poseían gobernaban más allá de sus dominios. Se sentaban en las legislaturas estatales, dirigían los tribunales del condado y determinaban quién vivía y quién moría, con una frialdad que hoy sorprendería incluso al observador más insensible. El cinturón de plantaciones que iba de Montgomery a Selma estaba salpicado de grandes haciendas, cada una un pequeño reino en sí misma. Hombres como Cornelius Vaughn, Thaddeus Reinhardt y Josiah Grantham no solo tenían tierras y esclavos, sino que tenían la infraestructura de la zona. Financiaban los ferrocarriles, eran dueños de las desmotadoras de algodón, tenían hipotecas sobre las pequeñas granjas y podían hundir a un hombre con el banquero adecuado en Mobile. Pero en el verano de 1847, algo se movió en el condado de Lowndes. Un hombre alto, imposiblemente alto para los estándares de la época, comenzó a aparecer en las subastas de esclavos y en las ventas privadas por toda la zona. El hombre medía entre 2,05 y 2,18 m, según la fuente que se consultara, con hombros tan amplios que debía girar de costado para atravesar las puertas normales. Su piel se especificó en los documentos de venta como caoba oscuro. Sus manos eran como platos llanos, y sus ojos, dato que se repite en todas las descripciones, eran de un gris pálido, un rasgo inconfundible. Su nombre, según la factura de venta de una casa de subastas de Savannah, del 12 de junio de 1847, era Jacob, sin apellido. En el acta se leía unos 28 años, aunque el subastador aclaró que era una estimación, ya que el hombre se negaba a hablar. Mudo, estaba escrito en el margen del registro de ventas, subrayado 2 veces. El comprador era un hombre llamado Cornelius Vaughn, dueño de Sweet Gum Plantation, una plantación de 2,000 acres a 19 kilómetros al sur de Hanville. Vaughn desembolsó $850 por Jacob, casi el doble del precio de un buen peón de campo, pero valió la pena. Un hombre de Jacob podía rendir por 2 trabajadores comunes, y su mudez se consideraba una virtud en vez de un defecto. Un esclavo mudo no podía conspirar, no podía provocar revueltas, no podía testificar contra su amo en una forma que importara. Vaughn regresó a Sweet Gum con Jacob en cadenas, aunque los informes de la época sugieren que las cadenas eran más para mostrar que por necesidad. Jacob se movía con una serenidad inusual, su enorme cuerpo desplazándose con una gracia que parecía contradecir su tamaño. Los demás esclavos en Sweet Gum, 93 hombres, mujeres y niños según el inventario de propiedades de 1847, lo observaron llegar con temor y asombro. Lo que Vaughn no sabía, no podía haber sabido, era que Jacob había sido vendido 6 veces en los últimos 14 meses. Cada vez había sido comprado por un rico plantador. Cada vez había sido revendido en cuestión de semanas, incluso días. Y cada vez el vendedor no era el comprador original.
sino la viuda o los herederos del hombre. El patrón estaba ahí, en los libros, a la vista de todos, pero esparcido en 3 estados y una docena de casas de subastas. Nadie se había tomado el tiempo de unir los puntos. Nadie se había detenido a preguntar por qué un peón de primera volvía al mercado. Nadie se había preguntado qué había ocurrido con los hombres que lo adquirieron. Sweet Gum Plantation, en 1847, era una de las mejores fincas del condado de Lowndes. La casa principal era un palacete de estilo renacimiento griego con 6 columnas en el frontispicio, construido con ladrillos cocidos en la misma hacienda. Cornelius Vaughan, su esposa Margaret, sus 4 hijos, y la anciana madre de Margaret. La familia tenía 3 capataces blancos, 2 esclavas domésticas de piel clara, y un grupo de peones de campo dividido en 3 cuadrillas, según su fuerza física. Van mismo tenía 52 años, un plantador de segunda generación cuyo padre se había mudado a Alabama desde Carolina del Sur en 1818. Era reconocido en todo el condado como un amo estricto, pero justo para los estándares de la época, es decir, que usaba el látigo menos que otros, pero lo usaba. Iba a la iglesia metodista en Hamville todos los domingos, había estado en la Junta de Comisionados del condado y había sido elegido 2 veces para la legislatura estatal por el condado de Lowndes. Pero Vaughan era conocido en el mundo de los esclavos por mucho más de lo que la gente blanca se daba cuenta. Era un rompeespíritus. Un hombre que disfrutaba destruyendo la voluntad de los esclavos que mostraban signos de independencia o orgullo. Nunca vendía juntas a las familias, si podía evitarlo. Separar a las madres de sus hijos, a los esposos de sus esposas, era, en su opinión, el mejor modo de evitar que se formaran vínculos y rebeliones. A Jacob le tocó la primera cuadrilla, los mejores picadores de campo, que laboraban desde antes que amaneciera hasta después de anochecer en temporada de algodón. Su primera semana en Sweet Gum cosechó más algodón que 3 hombres juntos. Su segunda semana, el supervisor, un tipo llamado Randall Peak, confundió el silencio de Jacob con sumisión. Le dio a Jacob en la espalda con un bastón de nogal por ser lento en un descanso para beber agua. Era un castigo de rutina, del tipo que se daba docenas de veces al día en miles de plantaciones. Pero Jacob hizo algo extraño. Se detuvo. No gritó. No podía. Era mudo, pero giró la cabeza lentamente y miró a Peak con esos extraños ojos gris pálido. La mirada duró 3 segundos. Y volvió a trabajar Jacob. Peak le diría más tarde a otros que sintió algo en ese momento, algo que le hizo el estómago agua. Nunca más la golpeó. Los demás esclavos empezaron a observar cosas sobre Jacob. Nunca almorzaba con nosotros. Se comía su parte de harina de maíz y tocino salado y se esfumaba en el bosque al final de la plantación durante 1 hora cada noche, volviendo solo cuando estaba completamente oscuro. Algunas de las ancianas murmuraban que estaba rezando. Otros decían que estaba conspirando. Algunas murmuraron en voz baja que estaba recordando. La noche del 3 de septiembre de 1847, 83 días después de que Jacob llegara a Sweet Gum Plantation, Cornelius Vaughan se retiró a sus aposentos a las 10 p.m. como de costumbre. Su esposa, Margaret, se había retirado temprano, aduciendo dolor de cabeza. La casa estaba tranquila. Los niños dormían en sus habitaciones del segundo piso. La vieja suegra roncaba en su habitación de la planta baja. A la mañana siguiente, a las 6, Margaret Vaughan encontró a su esposo muerto en su cama. Lo que vio Margaret Vaughan esa mañana de septiembre quedaría grabado en su memoria hasta su muerte 40 años después. Su esposo estaba acostado en su cama con dosel, sus ojos abiertos y vidriosos, su rostro en un tono púrpura grisáceo manchado, que primero confundió con una sombra. Su boca estaba abierta, como si hubiera estado gritando, pero su lengua había sido cortada de raíz. La lengua misma fue depositada en su mano derecha, que reposaba sobre su pecho. Pero su garganta lo hizo. La piel estaba intacta, pero por debajo, todo estaba destrozado. El médico del condado que llegó al cuerpo 3 horas después, lo describiría en su informe. El hueso hioides estaba aplastado, el cartílago tiroides destrozado y la laringe aplastada, casi hasta aplanarse contra la columna vertebral. El médico calculó que la fuerza necesaria para causar tal daño habría sido inmensa, mucho más de lo que cualquier hombre podría ejercer con sus manos. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave. La llave seguía en la cerradura. Las ventanas
estaban cerradas con llave. No había signos de lucha, No había muebles volcados, no había nada que sugiriera que Vaughn hubiera luchado contra su agresor. La ropa de cama estaba apenas despeinada. Lo más perturbador fue el algodón. Sobre la almohada, al lado de la cabeza de Vaughn, había 7 cápsulas de algodón todavía unidas a fragmentos de tallo y hoja. Habían sido puestas allí a propósito, formando un semicírculo alrededor de donde había estado su cabeza. El algodón no había salido de la casa. Margaret no guardaba algodón en rama en la casa principal. Alguien lo había traído de afuera. La investigación que siguió fue más que rutinaria. El sheriff Thomas Braddock llegó a Sweet Gum al mediodía con 2 adjuntos. Interrogaron a la familia, a los capataces blancos y a algunos esclavos domésticos. Todos decían lo mismo, no habían escuchado nada la noche anterior, ni gritos, ni ruidos de pelea, ni puertas abriéndose o cerrándose. La casa había estado callada. La teoría de Braddock, compartida con la familia Vaughn esa tarde, era que Cornelius había sufrido algún tipo de ataque apopléjico, un ataque repentino, que lo había hecho morderse la lengua y rasgarse la garganta en espasmos. Era un argumento endeble, pero suficiente para que todos ignoraran la otra posibilidad, que alguien había entrado en una habitación cerrada y asesinado a uno de los hombres más poderosos del condado en silencio. El funeral fue 3 días después. Medio condado estaba allí, todos los grandes plantadores en un radio de 30 millas. Como de costumbre, se obligó a los esclavos de Sweet Gum a ponerse en fila en el camino por donde pasaba la procesión fúnebre, con la cabeza gacha en una muestra de duelo que pocos sentían. Jacob se encontraba al final de la manada, su cabeza a la par de todos los demás, a pesar de estar varios metros atrás. No inclinó la cabeza. Siguió con la mirada el ataúd con sus ojos gris pálido, su rostro inexpresivo, sus grandes manos colgando a sus lados. 3 semanas después de la muerte de Cornelius Vaughn, Margaret Vaughn vendió a Jacob a un plantador llamado Thaddeus Reinhardt, que poseía una plantación de 1,500 acres llamada Fairhope Plantation, en el condado de Montgomery, unas 30 millas al este de Sweet Gum. El precio de venta fue de $600. Una gran pérdida sobre la inversión inicial, pero Margaret quería que el esclavo gigante y mudo se fuera. Algunos de los campesinos de campo habían empezado a murmurar que Jacob había matado a su marido, aunque nadie podía decir cómo ni por qué. Los murmullos la perturbaban. Reinhardt estaba encantado con la adquisición. Había oído hablar del esclavo gigante que podía recoger algodón como una máquina, y $600 le parecieron una ganga. Le hizo trabajar luego en sus campos, donde Jacob volvió a distinguirse por encima de todos los esclavos de la hacienda. Reinhardt tenía 60 años, era viudo, y tenía 3 hijos adultos que manejaban diferentes partes de la operación de la plantación. Era un amo severo, rápido para el látigo, más rápido para el castigo. Los esclavos que no le gustaban podían tener su ración reducida a la mitad durante una semana, ser obligado a trabajar con grillos en las piernas o perder su único día libre, el domingo. Jacob trabajaba en silencio. Su sumisión lo convertía en el objetivo ideal para la crueldad de Reinhardt. El viejo se deleitaba humillando al esclavo gigante, poniéndolo de rodillas para tomar instrucciones, obligándolo a inclinar su cabeza cuando llegaban visitantes blancos, dándole bofetadas por ofensas imaginarias. La noche del 27 de octubre de 1847, Thaddeus Reinhardt se acostó solo en su habitación del segundo piso en la casa principal de Fairhope. Sus hijos habitaban cabañas separadas en la propiedad, cada uno gestionando su propia parte de la plantación. La casa principal, fuera del mismo Reinhardt, no la habitaban sino 2 viejos esclavos domésticos, que dormían en un chamizo pegado al edificio de la cocina, separada de la casa. A la mañana siguiente, el cuerpo de Reinhardt fue encontrado por uno de sus hijos, que había llegado a la casa principal para el desayuno. La escena era la misma que habían descubierto en Sweet Gum Plantation: garganta aplastada, sin signos de lucha, puerta cerrada por dentro. Pero esta vez no había lengua cortada. En su lugar, la boca de Reinhardt había sido rellenada de algodón en rama, tanto que sus mejillas se abultaban y su mandíbula había sido abierta a la fuerza. Se hallaron restos de algodón en su garganta, aunque el médico que practicó la autopsia certificó que la asfixia no fue la causa del fallecimiento. La garganta había sido aplastada primero. El algodón se añadió más tarde. Esta vez,
La noticia se extendió más rápido. En cuestión de días, todos los plantadores del centro de Alabama conocían las dos muertes y sus extrañas similitudes. El sheriff Braddock fue a Fairhope a investigar él mismo, y fue entonces cuando alguien finalmente hizo la conexión que debería haber sido evidente desde el principio. Ambos hombres habían tenido un esclavo llamado Jacob. Ambos habían muerto semanas después de comprarlo, y de acuerdo con la factura de venta descubierta en el estudio de Reinhardt, Jacob había sido adquirido a la viuda de Cornelius Vaughn. Braddock mandó buscar e interrogar a Jacob de inmediato. Pero cuando el capataz fue a las barracas de esclavos esa noche a buscar al gigantesco y mudo peón de campo, Jacob había desaparecido. Su catre, en una esquina de la cabaña que compartía con otros 8 hombres, estaba vacío. Nadie lo había visto marcharse, nadie lo había escuchado. Simplemente se había ido en algún lugar entre el crepúsculo y la noche. Se organizó una partida de búsqueda inmediatamente. 20 hombres armados a caballo con perros prestados de una plantación cercana rastrearon los bosques y campos alrededor de Fairhope durante 3 días. No hallaron nada, ni huellas, ni rastro, ni indicio de la dirección en que Jacob había huido. Pero Braddock era metódico, y algo en el caso le roía. Si Jacob era el asesino, y la evidencia circunstancial ciertamente lo señalaba, entonces, ¿por qué fue vendido en primer lugar? ¿Por qué la viuda de Vaughn había dejado escapar a un asesino? Braddock se puso a investigar la historia de Jacob, preguntando a casas de subastas y archivos de plantaciones de Georgia, Carolina del Sur y Alabama. Lo que encontró le heló la sangre. Jacob había sido vendido 9 veces en los últimos 18 meses, y en 8 de esos 9 casos, el comprador había fallecido en las 12 semanas posteriores a la compra. La única excepción fue un pequeño granjero de Georgia que compró a Jacob, pero lo vendió 2 semanas después de que el hombre dijera que el esclavo lo perturbaba. El granjero seguía vivo. 8 muertos, 8 causas de muerte similares, pero tan dispersas que nadie había hecho la conexión. 8 habitaciones cerradas, 8 gargantas aplastadas, y en 7 de las 8 mutilación de lengua o boca. Braddock compiló sus descubrimientos en un informe que envió a la oficina del gobernador en Montgomery, exigiendo una acción inmediata. A Jacob lo describió: inusualmente alto, ojos grises, silencioso, y dijo que el hombre probablemente todavía estaba en Alabama, probablemente todavía matando. La respuesta de Montgomery fue inmediata: encuentren a Jacob y cuélguenlo, pero en silencio. Lo último que Alabama necesitaba en 1847, con la cuestión de la esclavitud llegando a un punto álgido en todo el país, era un juicio público de un esclavo que había matado a hombres blancos y había huido. Mandaría el mensaje equivocado a la gente esclavizada, atemorizaría a las familias blancas y, en palabras de un funcionario estatal, subvertiría el orden natural. Y así fue como la casa de Big Jacob, como se le llegó a conocer, se llevó a cabo en el mayor secreto. Se colgaron recompensas en los tribunales del condado, pero no en los periódicos. Se distribuyeron descripciones entre sheriffs y patrullas de esclavos, pero no se hicieron públicas. Y los dueños de las plantaciones en todo el centro de Alabama comenzaron a tomar precauciones, cerrando las puertas de sus habitaciones, guardando pistolas cargadas en sus mesitas de noche, haciendo que sus esclavos domésticos más confiables hicieran guardia fuera de sus habitaciones por la noche. Pero nada de eso importaría. El invierno de 1847 fue el más frío que se recordaba en Alabama. Tormentas de hielo arrasaron el cinturón de plantaciones en diciembre, cubriendo los campos de algodón con una capa cristalina que los hacía casi hermosos si olvidabas la miseria humana que había generado la cosecha debajo. El trabajo se detuvo. Los esclavos se acurrucaron en sus chozas sin calefacción y quemaron la poca leña que pudieron encontrar para no congelarse. Y en las grandes casas de las plantaciones, las familias blancas se acercaron a sus chimeneas y se preguntaron si el asesino silencioso acechaba en la oscuridad gélida. 3 meses sin otra muerte. El sheriff Braddock comenzó a esperar que Jacob hubiera huido del estado o muerto en el desierto. No era inusual que los esclavos fugitivos murieran por exposición o inanición. Mississippi no perdonaba a los ignorantes de la naturaleza.
Pero entonces, el 9 de febrero de 1848, un hacendado llamado Josiah Grantham fue hallado muerto en su cama en Elmwood Plantation en el condado de Dallas. Misma garganta aplastada, misma puerta cerrada, mismas cápsulas de algodón alrededor de su cabeza. Grantham había tenido 112 esclavos y entre ellos, según su último inventario de bienes, un esclavo de campo comprado apenas 6 semanas antes en una venta privada. El nombre del vendedor era Reinhard, uno de los hijos de Thaddeus Reinhard, que liquidaba los bienes de su padre fallecido. El nombre del esclavo era Jacob. El patrón era inconfundible. Jacob no huía, circulaba. Se dejaba vender de una plantación a otra y siempre asesinaba a su nuevo amo antes de huir y hacer que lo vendieran de nuevo. Cómo organizaba la logística de tales ventas, cómo contactaba a los vendedores, cómo garantizaba terminar en ciertas plantaciones, era desconocido, pero innegable. Lo que no podía comprender, lo que lo mantenía despierto por la noche, era el método. Cómo entraba Jacob en cuartos cerrados. Cómo los estaba asesinando, sin despertarlos, sin lucharlos, sin gritarlos. Y lo más importante, ¿por qué lo hacía? ¿Qué podría motivar a un hombre a un asesinato tan frío y premeditado? La respuesta a esa última pregunta llegaría de una fuente improbable, una anciana esclava llamada Bethany, que vivía en una pequeña plantación en el condado de Perry. Bethany era reconocida en toda la comarca como sanadora y depositaria de relatos. Tenía más de 80 años, una edad inusitada para un esclavo en aquella época, y había nacido en África. La trajeron a Carolina del Sur, en un barco de esclavos, cuando era una niña. Cuando la noticia de los asesinatos llegó al condado de Perry, Bethany exigió ver al sheriff local. Era una petición extraña. Los esclavos no solían dar información a los blancos, pero Bethany era respetada incluso por los blancos por sus conocimientos medicinales. El sheriff accedió a verla. Lo que Bethany le dijo fue esto. Había conocido a un hombre que coincidía con la descripción de Jacob 40 años atrás en Carolina del Sur. Era un niño pequeño, tal vez de 7 u 8 años, ya excepcionalmente alto para su edad. Su madre había sido importada de África Occidental, de una tierra donde la gente crecía más alta que en cualquier otro lugar del continente. Su padre, dice Bethany, había sido el capataz blanco de la plantación en la que vivían, un hombre cruel llamado Samuel Colton, que tomaba lo que quería de las esclavas y no pensaba en ello. El niño, Bethany recordaba que lo llamaban Jacob con K, había nacido mudo, pero no sordo ni tonto. Comprendía todo, lo veía todo. Y, de acuerdo con Bethany, aprendió rápidamente que su silencio lo volvía invisible a los ojos de los blancos. Se expresaban con total libertad en su presencia, sin imaginar que él podría recordarlas. Cuando Jacob tenía 10 años, su madre murió en circunstancias misteriosas. Una mañana la hallaron al pie de las escaleras por donde descendía de la casa del capataz. Samuel Colton dijo que se había caído mientras le llevaba el desayuno. Nadie le creyó, pero nadie se atrevió a contradecirle. 3 días después, Samuel Colton fue hallado muerto en su cama. Su garganta había sido aplastada, aunque nadie sabía cómo. El niño Jacob fue vendido inmediatamente. El dueño de la plantación no quería saber nada de lo que sospechaba que había sucedido. Bethany había perdido la pista de Jacob después de eso, pero había oído hablar de él a lo largo de los años. Un esclavo mudo que iba de plantación en plantación, siempre apareciendo justo antes de que ocurriera la tragedia. Algunos lo creían maldito, otros creían que era un fantasma. Bethany lo consideraba algo más, un hombre que había aprendido a matar y que lo había utilizado para ajustar cuentas. El sheriff Braddock escuchó el relato de Bethany con creciente horror. Si tenía razón, entonces Jacob no estaba haciendo nada al azar. Se refería a ciertos tipos de hombres, dueños de plantaciones, capataces, hombres que tenían en su poder a los esclavizados, hombres que, en opinión de Jacob, merecían morir. Pero eso no decía cómo. ¿Cómo podía un hombre, incluso uno tan fuerte como Jacob, entrar en una habitación cerrada y asesinar a alguien sin ser visto? La respuesta a esa pregunta llegaría de un testigo inesperado.
un niño de 7 años llamado Thomas Grantham, hijo del hombre recién asesinado, Josiah Grantham. Desde la muerte de su padre, Thomas había estado teniendo pesadillas, sueños horribles, de sombras acechando en la noche, de algo enorme y silencioso de pie junto a su cama. Su madre había desestimado las pesadillas como castigo y trauma, pero una noche, 3 semanas después del asesinato, Thomas le reveló algo que le heló la sangre. Dijo que había visto al esclavo gigante, al que llamaban Jacob, de pie en el pasillo fuera del dormitorio de su padre la noche del asesinato. Pero Jacob no había estado en el pasillo. Se había arrastrado por el techo. La madre del niño lo desestimó de inmediato como una fantasía de la imaginación asustada de un niño. Pero algo la impulsó a contárselo al sheriff cuando éste llegó a comprobar cómo se encontraba la familia. Y algo hizo que Braddock lo creyera. Volvió a Elmwood Plantation y recorrió el pasillo fuera del dormitorio de Josiah Grantham con ojos nuevos. Los techos de la casa principal eran de 3,65 metros, al estilo del sur. El pasillo era largo y estrecho, con puertas a ambos lados. Y cuando Braddock levantó la vista, notó algo que había pasado por alto la primera vez. Había arañazos en las vigas del techo, pequeñas muescas en la madera, espaciadas regularmente, como si algo pesado se hubiera apoyado en ellas. Las huellas iban desde la escalera de servicio al final del pasillo hasta la puerta del dormitorio de Grantham. Braddock se quedó en el pasillo un buen rato, tratando de procesar lo que veía. Luego, se dirigió a la escalera de servicio y miró hacia arriba. La escalera era angosta y empinada, hecha para los esclavos domésticos que servían en los dormitorios, y el techo era más bajo, tal vez 2,75 metros en lugar de 3,65. Un hombre de la altura y fuerza de Jacob podría apoyarse entre las paredes de esa escalera con sus manos en un lado y sus pies en el otro y subir sin tocarlos. Ya arriba, podría desplazarse por el techo del pasillo de la misma forma. Manos y pies en paredes opuestas. Cuerpo suspendido en el aire. Era imposible. La fuerza necesaria sería sobrehumana. Pero, de nuevo, Jacob no era un hombre ordinario. Su tamaño, su silencio, su paciencia, todo en él parecía indicar más de lo normal. Y si podía trepar por el techo, podía situarse justo encima de una puerta cerrada, podía quedarse ahí, inmóvil, horas si era necesario. Y cuando llegara el momento en que la puerta se abriera, cuando su víctima inevitablemente tuviera que usar el retrete o ir por agua en medio de la noche, Jacob podría caer como una araña, aplastando la garganta del hombre antes de que pudiera gritar. Luego arrastraba el cuerpo de vuelta a la cama y reajustaba la escena. La puerta cerrada no tenía sentido. Jacob nunca la había abierto. Había estado en la habitación todo el tiempo, esperando sobre el marco de la puerta donde nadie pensaría en mirar. La teoría del sheriff Braddock sobre la forma en que Jacob entraba y atacaba se compartió con un grupo selecto de agentes de la ley y dueños de plantaciones en marzo de 1848. La reacción fue incredulidad y horror. Escepticismo porque las hazañas físicas que se necesitaban parecían imposibles. Terror, porque si Braddock tenía razón, todas las casas de plantaciones de Alabama estaban en peligro. Se tomaron medidas. Se revisaron los techos en busca de señales. Los corredores se patrullaban de noche. Algunos hacendados llegaron a poner cerraduras extras en sus dormitorios o a tapar con trapos los espacios entre la puerta y el marco para que nadie los espiara desde fuera. Pero las precauciones fueron inútiles porque malinterpretaron el patrón de Jacob. Los dueños de las plantaciones pensaron que atacaría tras ser comprado, como había hecho con Cornelius Vaughn y Thaddeus Reinhardt. Se mantenían en estado de alerta durante las primeras semanas tras la compra de cualquier nuevo esclavo, pero con el tiempo bajaban la guardia. Jacob había aprendido a esperar. Su próxima víctima, un plantador de Wilcox County, llamado William Sturtevant, fue propietario de Jacob durante 4 meses, antes de morir en su cama, el 12 de junio de 1848. Sturtevant había seguido todas las instrucciones de Braddock. Hacía revisar el techo de su pasillo cada semana. Tenía 2 revólveres cargados al lado de su cama. Hizo que su esclavo más fiel, un viejo llamado Moisés, durmiera en un jergón fuera de su dormitorio. Pero nada de eso importó. La mañana del 13 de junio, Moses se despertó para encontrar a Sturtevant muerto en su habitación cerrada.
Las cápsulas de algodón rodeaban su cabeza. Su lengua había sido cortada y puesta en su mano. Y cuando miraron el techo, había nuevas marcas que no estaban allí en la inspección anterior de hace 3 días. De alguna manera, Jacob había entrado en la casa, se había situado encima del dormitorio de Sturtevant y había esperado. Cuando llegó, golpeó con la misma eficiencia helada que había mostrado en todos los ataques anteriores. La muerte de William Sturtevant cambió el curso de la investigación. Hasta entonces había existido una pequeña esperanza de que Jacob fuera capturado o asesinado. Pero ahora sabía que los métodos normales no funcionarían. Jacob no solo era fuerte, era inteligente, paciente y estaba completamente dedicado a su misión. El gobernador Reuben Chapman, reaccionando a las llamadas cada vez más desesperadas de la comunidad de plantadores, autorizó una partida especial de patrulleros dedicada exclusivamente a localizar y matar a Jacob. La patrulla estaba compuesta por 20 hombres armados, todos ellos cazadores de esclavos veteranos, liderados por un mercenario cazador de recompensas llamado Marcus Pettigrew. La recompensa por Jacob, vivo o muerto, se elevó a $5,000, una suma enorme que reflejaba tanto el peligro que representaba Jacob como la desesperación de la clase plantadora de Alabama. Pettigrew era un hombre flaco y duro, de unos 40 años. Nacido en Tennessee, había pasado 20 años persiguiendo y capturando esclavos fugitivos y devolviéndolos a sus amos. Decía haber capturado a más de 300 fugitivos y jamás había perdido un contrato una vez que lo aceptaba. Era conocido también por su crueldad. Los esclavos que capturaba solían llevar cicatrices de sus métodos. Pero en la primavera de 1848, los dueños de plantaciones de Alabama no estaban preocupados por sus métodos. Solo les importaba el resultado. Pettigrew se puso a la pista, estudiando todo lo que sabía de los movimientos de Jacob. Consiguió copias de todas las facturas de venta, siguió la pista de Jacob a través de Alabama, Georgia y Carolina del Sur, y habló con decenas de personas que habían visto al esclavo gigante y mudo. Lo que emergió fue la imagen de un hombre que no actuaba al azar o por impulso, sino según un plan. Todos los hombres que Jacob había asesinado tenían algo en común. Todos eran dueños de ricas plantaciones de esclavos. Todos eran reconocidos en sus localidades como amos crueles que azotaban sin piedad y separaban familias de esclavos. Y en muchos casos, se conocían entre sí. Socios comerciales, familiares, copropietarios de empresas de trata de esclavos. Un nombre seguía surgiendo en el fondo de estas conexiones. Samuel Colton, el supervisor que había sido asesinado en Carolina del Sur 40 años atrás. Colton, al parecer, no era solo un supervisor. Había sido tratante de esclavos, comprando y vendiendo esclavos para su propio beneficio. Algunos de los hombres que Jacob había asesinado habían sido socios comerciales de Colton en las décadas de 1820 y 1830, comprando esclavos que Colton había obtenido en transacciones cuestionables incluso para los estándares del comercio de esclavos. La historia de Bethany sobre Jacob, el niño mudo, cuya madre había muerto en circunstancias misteriosas, comenzó a resonar de manera diferente. Si Colton había asesinado a la madre de Jacob, y si algunas de las víctimas de Jacob habían sido socias de negocios de Colton, entonces Jacob no estaba matando al azar, estaba tachando una lista. Estaba poniendo en marcha un plan que había estado elaborando durante 40 años. Pettigrew comprendió que si quería atrapar a Jacob, debía pensar como Jacob. Debía de averiguar quién era el próximo en la lista de Jacob. Así que consiguió los nombres de las firmas negreras que habían tratado con Samuel Colton en los años 20 y 30 del siglo XIX, los comparó con los actuales dueños de plantaciones de Alabama y elaboró una lista de 11 nombres. 8 de los 11 hombres estaban muertos. Los otros 3 eran Nathaniel Harwick, del condado de Butler, Isaiah Drummond, del condado de Clark, y Preston Dane, del condado de Marengo. Los 3 fueron alertados y puestos bajo protección. Pettigrew separó la patrulla en 3 grupos, uno para vigilar a cada víctima potencial. Durante 6 semanas, nada. Los dueños de la plantación llegaron a pensar que Jacob había escapado de Alabama o había muerto en el bosque. Los hombres de Pettigrew se aburrieron y se relajaron, bebiendo por la noche y durmiendo la resaca por el día. Luego, el 2 de agosto de 1848, Nathaniel Harwick fue hallado muerto en su cama. Garganta aplastada, puerta cerrada,
cápsulas de algodón alrededor de su cabeza. Su lengua había sido cortada y puesta en sus 2 manos dobladas en oración. La patrulla que había sido asignada para proteger a Hardwick había permanecido fuera de su casa de plantación toda la noche. Prometieron que nadie había entrado ni salido. Habían comprobado cada puerta y ventana en la casa a intervalos regulares. Incluso habían revisado el techo del pasillo de Hardwick 2 veces en la noche. Y sin embargo, Jacob lo había matado de todos modos. La comprensión golpeó a Pettigrew como una bofetada. Jacob había estado en la casa antes de que llegara la patrulla. Había estado acechando en algún lugar del edificio, tal vez incluso días. Tenía la paciencia para quedarme quieto y escondido todo el tiempo que fuera necesario, y conocía estas casas de plantaciones mejor que las familias blancas que vivían en ellas. ¿Cómo podía conocerlas tan bien? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Un registro de plantación descubierto en el estudio de Hardwick. El censo nombraba a todos los esclavos de Hardwick, por nombre, edad y ocupación. Y allí, en una parte titulada Nuevas adquisiciones, una anotación del 20 de junio de 1848. Jacob, varón, 30 años, rurero mudo, comprado en la venta de la posesión de W. Sturtevant, $400. Jacob llevaba 6 semanas en la plantación de Hardwick. Había trabajado en los campos durante el día, dormido en los barracones de esclavos por la noche, y había esperado. Cuando llegó la policía y comenzó a patrullar, Jacob simplemente se había escondido en algún lugar de la casa principal, tal vez en el ático o en un trastero en desuso, y esperó a que la vigilancia disminuyera. Pettigrew se dio cuenta de que lo había entendido mal todo el tiempo. Jacob no era un esclavo fugitivo que iba de plantación en plantación. Se estaba dejando vender recorriendo el sistema que lo había esclavizado. ¿Ese sistema en contra de sí mismo? Era invisible porque estaba en su lugar, trabajando en los campos, en los barracones, haciendo lo que se esperaba de él. Y cuando llegaba el momento de matar, aprovechaba la entrada que le daba su condición de esclavo. Era simple y a la vez aterradoramente inteligente. La muerte de Nathaniel Hardwick envió ondas de choque a través de la clase de plantadores de Alabama que eclipsaron incluso el horror de asesinatos anteriores. El saber que los guardias armados y las puertas cerradas no eran garantía, que Jacob podía estar viviendo y trabajando en sus propias plantaciones sin que ellos lo supieran, generó una paranoia que rayaba en la histeria. Los dueños de esclavos en todo el estado comenzaron a mirar a sus esclavos con nuevos ojos. Cualquier esclavo excepcionalmente alto, cualquier esclavo excepcionalmente silencioso o excepcionalmente observador, cualquier esclavo recién comprado o recién llegado por trueque, fue objeto de sospecha. Se capturaron e interrogaron a varios esclavos que coincidían con la descripción general de Jacob, pero ninguno de ellos era el hombre que buscaba Pettigrew. Isaiah Drummond del condado de Clark fue en extremo cauteloso. Hizo revisar a todos sus esclavos por un médico en busca de los ojos gris pálido que los testigos habían mencionado. Despidió a sus 3 supervisores y trajo nuevos hombres del exterior. Dijo que Jacob podría haber corrompido a sus antiguos empleados. Se mudó permanentemente de la casa de la plantación a un hotel en la ciudad de Butler, a 32 kilómetros de distancia, y llegaba a su plantación solo de día y con guardias armados. Preston Dean del condado de Marengo tomó otro camino. Declaró que vendería todos sus esclavos y abandonaría Alabama para siempre. Vendería todo, dijo. Se mudaría a Texas y comenzaría de nuevo sin la sombra de Jacob sobre su cabeza. La venta de la propiedad se anunció para el 15 de septiembre de 1848. Se pusieron anuncios en los periódicos de todo el sur para la venta de 147 esclavos, junto con tierras, ganado y equipo. Los compradores comenzaron a llegar a la plantación de Dean una semana antes del día de la venta, inspeccionando a los esclavos y haciendo ofertas tempranas. Entre los esclavos que se venderían, había un esclavo de campo llamado Jacob. Dean había comprado al hombre 8 meses antes en una subasta de bienes en el condado de Wilcox, la herencia de William Sturtevant, quien había fallecido en junio. Dane no se había dado cuenta en ese momento, pero cuando revisó sus registros de propiedad tras la muerte de Hardwick, vio la entrada de compra y le envió un mensaje de inmediato a Pettigrew. Pettigrew llegó a la plantación de Dane el 10 de septiembre con toda su patrulla de 20 hombres.
Lo hallaron batiendo los campos de algodón, recorriendo las hileras con movimientos mecánicos, su cuerpo robusto encorvado sobre las plantas. Al acercarse la patrulla, Jacob se puso derecho y los observó con sus característicos ojos gris pálido, su rostro inexpresivo. Pettigrew había traído cadenas, grilletes de hierro lo suficientemente pesados como para sujetar a cualquier hombre. Pero cuando sus hombres intentaron ponerle las cadenas a Jacob, algo sorprendente ocurrió. Jacob no se defendió, no peleó. Simplemente se quedó allí y dejó que los hombres se acercaran. Pero cuando el primer hombre intentó tomar la muñeca de Jacob, este hizo algo que hizo que cada hombre de la patrulla retrocediera un paso colectivo. Sonrió. No fue una reacción natural. Sus labios se apartaron de sus dientes como si hubiera estudiado la forma de sonreír, pero nunca la emoción. Y en esa sonrisa, Pettigrew vio algo que lo heló más que cualquier escena del crimen que hubiera visto. Jacob quería que lo atraparan. Esto era parte de su plan. Pettigrew, para darle crédito, no se inmutó. Hizo que sus hombres ataran las manos y los pies de Jacob, y lo encadenaron a un poste en medio del patio del establo de Dean, donde podía ser visto por todos. Se apostaron guardias de turno con órdenes de que 4 hombres tuvieran a Jacob a la vista en todo momento. Nunca jamás se le permitiría estar cerca de él solo. Durante 3 días, Jacob estuvo atado a ese poste. No tocó la comida que le acercó. No bebió el agua. No durmió, o si lo hizo, durmió con los ojos abiertos, pues los guardias dijeron que su mirada nunca vaciló, nunca se cerró. Solo se quedó allí esa pequeña sonrisa en su rostro, mirando. La tercera noche, algo ocurrió que sería objeto de discusión y especulación durante años. Uno de los guardias, un tipo llamado Luke Ferris, dijo que había visto las cadenas de Jacob resplandecer en la oscuridad. No mucho, solo un brillo rojo tenue, como si el metal se estuviera calentando desde dentro. Ferris llamó a los otros guardias y los 4 hombres de servicio esa noche juraron más tarde que habían visto lo mismo. Para cuando Pettigrew fue despertado y llegó al patio del establo, el resplandor se había ido. Pero cuando inspeccionó las cadenas, el hierro estaba caliente al tacto, y los eslabones más cercanos a las muñecas de Jacob mostraban signos de tensión, pequeñas grietas finas que atravesaban el metal. Pettigrew ordenó que se sustituyeran inmediatamente las cadenas por unas nuevas de hierro, forjadas especialmente para Jacob, con eslabones del doble de grosor de lo habitual. Redobló la guardia, apostando 8 hombres en torno al poste en vez de 4. La mañana siguiente, 14 de septiembre, la víspera de la venta planificada de la propiedad, Pettigrew tomó su decisión. Jacob no sería juzgado. No habría espectáculo público. No habría posibilidad de que la población esclavizada viera a uno de los suyos desafiar al sistema y sobrevivir. Jacob sería ahorcado al amanecer en el establo de Preston Dane y enterrado en una tumba sin nombre. La noticia de la decisión corrió como la pólvora entre los esclavos de la plantación de Dean. Por la noche, una extraña tensión se había apoderado de la casa. Los esclavos de los aposentos estaban extrañamente silenciosos, agrupados en pequeños círculos y susurrando. Algunos de los supervisores dijeron que se sentían incómodos, pero no podían poner el dedo en la razón. Incluso Preston Dane, a pesar de haber dejado Alabama, decidió regresar para ver la ejecución de Jacob. Se quedaría una noche más, declaró, y terminaría con esta amenaza de una vez por todas. Luego terminaría de alistarse para partir. Aquella noche, Dane se retiró a su habitación en el segundo piso de su casa de plantación. Pettigrew se ofreció a montar guardias dentro de la casa, pero Dane se negó. Jacob estaba encadenado y vigilado en el patio del establo, a más de 90 metros de distancia de la casa principal. No había manera de que pudiera ser una amenaza. Dane cerró la puerta de su habitación, cargó su arma y la dejó en su mesita de noche. Luego se metió en la cama y por primera vez en semanas, durmió. Se despertó en medio de la noche con el pecho oprimido. En la oscuridad no podía reconocer lo que la estaba tocando. Buscó su arma, pero su mano solo encontró aire. La mesita de noche estaba demasiado lejos. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad y vio lo que lo retenía en su cama. El rostro de Jacob se cernía sobre el suyo, tan cerca que Dean podía sentir el aliento del hombre gigante en su rostro. Aquellos ojos grises pálidos reflejaban la escasa luz lunar que se filtraba a través de la ventana, haciéndolos brillar, y las manos de Jacob
Sus manos fuertes, poderosas, estaban alrededor de la garganta de Dain. Dain trató de gritar, pero no se escuchó nada. Intentó forcejear, pero el peso de Jacob era inamovible. Intentó comprender cómo. ¿Cómo podía estar presente Jacob si se suponía que estaba encadenado en el establo? Pero su cerebro sediento de oxígeno no podía registrar lo imposible de lo que estaba sucediendo. Lo último que vio Preston Dain fue la sonrisa de Jacob, esa sonrisa antinatural, robótica, ampliándose solo un poco más mientras la presión en su garganta aumentaba más allá de lo soportable. En el patio del establo, los guardias seguían vigilando el poste al que estaba encadenado Jacob. El esclavo gigante y mudo estaba como había estado los últimos 4 días, con los ojos abiertos, su postura sin cambios. Los guardias no se percataron de nada, y sus informes más tarde confirmarían que Jacob había estado en observación toda la noche. Cuando Pettigrew llegó al amanecer para supervisar la ejecución, encontró a sus guardias todavía en su lugar, todavía observando a Jacob. Pero cuando llegó a la casa de plantación de Preston Dain para notificarle que la horca estaba por comenzar, halló la casa en un caos. Preston Dain estaba muerto en su habitación cerrada. Su garganta había sido aplastada. 7 cápsulas de algodón rodeaban su cabeza, y su lengua había sido cortada y puesta en sus 2 manos dobladas como en oración. El hallazgo del cuerpo de Preston Dain, con Jacob bajo vigilancia, desató una crisis que trascendió la ley. Si Jacob no había asesinado a Dain, y los guardias juraban que no pudo haberlo hecho, entonces, ¿quién lo hizo? Y si Jacob no era culpable de este asesinato, ¿lo eximía de los demás? Marcus Pettigrew, de pie en el dormitorio de Dain y contemplando la escena familiar de la muerte, se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber sobre este caso estaba equivocado. Jacob no había asesinado a Preston Dain. Jacob no había matado a ninguno de ellos, no directamente. Pero Jacob era clave en lo que estaba ocurriendo, y la verdad era más perturbadora de lo que Pettigrew había imaginado. Volvió al establo donde Jacob seguía encadenado al poste e hizo algo que ninguno de sus hombres había hecho en los 4 días que llevaban cautivo a Jacob. Se acercó al esclavo gigante y le habló directamente. «Tú no lo hiciste», susurró Pettigrew. «No pudiste. Pero ¿sabes quién lo hizo? ¿Sabes cómo está pasando?» El rostro de Jacob no se movió. Solo siguió mirando a Pettigrew con esos ojos gris pálido, la pequeña sonrisa jugando en la comisura de su boca. Pettigrew intentó otro tacto. «No estás solo. Hay otros». «¿Cuántos?» Y Jacob no respondió durante un rato. Entonces, lentamente, levantó sus manos esposadas y mostró 9 dedos. 9. ¿Cuántos dueños de plantaciones habían muerto? Pero también, Pettigrew se dio cuenta con creciente horror, ¿cuántos podrían estar trabajando con Jacob? «Todos estaban vendiendo a Dain», dijo Pettigrew, «las piezas encajando. Los compradores que venían a ver a los esclavos eran los tuyos. Y uno de ellos asesinó a Dain mientras tú te asegurabas de que todos te miraran». Jacob bajó las manos, pero su sonrisa se amplió apenas una pizca. Pettigrew se giró hacia sus hombres. «Reúnan a todos los que estuvieron en la visita a la propiedad la semana pasada. Todos los compradores, todos los agentes, todos los que entraron en esta propiedad. Traedlos todos aquí ahora». Le llevó todo el día. Pero al final de la tarde, Pettigrew había reunido a 47 personas en el patio del establo de Preston Dain. Los distintos terratenientes, tratantes de esclavos y corredores que habían llegado a inspeccionar la propiedad antes de la venta. Desde acaudalados hacendados hasta modestos intermediarios, todos se indignaron ante la idea de ser tratados como delincuentes comunes. Pettigrew hizo que sus hombres registraran a todos en busca de algo fuera de lo normal. No hallaron nada, ni armas, ni pistas, ni rastro de que ninguno de estos buenos hombres blancos hubiera participado en el asesinato. Pero Pettigrew no estaba buscando hombres blancos. Estaba buscando a alguien que hubiera estado mezclándose en la sociedad de las plantaciones de Alabama sin llamar la atención. Alguien que pudiera entrar en las casas y salir sin que le preguntaran nada. Alguien que conociera estas casas y sus diseños de primera mano. «¿Cuántos de vosotros trajisteis vuestros propios siervos?», preguntó a los compradores reunidos. «¿Cuántos trajeron esclavos propios?». 13 manos se levantaron.
13 compradores habían traído esclavos consigo, hombres que los habían ayudado a llegar, que los habían atendido mientras inspeccionaban la propiedad de Dean, que los habían esperado mientras hacían negocios. «Quiero ver a todos esos esclavos», dijo Pettigrew. «Ponedlos en fila, los 13». Los esclavos fueron traídos al frente, una colección de edades y apariencias. Pettigrew recorrió la línea lentamente, mirando a cada cara. Andaba en busca de algo, pero no sabía de qué. Entonces lo vio. El 10º hombre era más bajo que Jacob, tal vez 1,77 m, y su piel era varios tonos más clara, pero cuando Pettigrew lo miró a los ojos, vio el mismo gris pálido que caracterizaba a Jacob, y cuando Pettigrew miró las manos del hombre, vio que eran inusualmente grandes para alguien de su estatura, con la misma anchura robusta en la palma que tenía Jacob. «¿Cómo te llamas?», dijo Pettigrew. El hombre miró a su amo, un plantador de Montgomery County llamado Ezekiel Finch, antes de responder. «Samuel, señor», respondió en voz baja. Su voz era sumisa, la que la gente blanca esperaba de una persona esclavizada. «Samuel K», repitió Pettigrew. «Solo Samuel, señor. No tengo otro nombre». Pettigrew analizó el rostro del hombre durante un rato. Luego dijo, «Quítate la camisa». La petición sorprendió a Samuel, pero no pudo negarse. Se desabrochó la camisa, dejando al descubierto un torso musculoso a pesar de su estatura, y en su hombro izquierdo, una cicatriz, un estigma grabado en su piel décadas atrás. La marca era una SC estilizada, las iniciales de Samuel Colton, el capataz que había muerto en Carolina del Sur 40 años atrás. El supervisor que había sido el conducto para tantas víctimas de Jacob. «Eras uno de los esclavos de Colton», dijo Pettigrew. «¿Y sobreviviste? ¿Cuántos más sobrevivieron?» Samuel no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia Jacob, todavía encadenado al poste en medio del patio. Pettigrew sintió que el horror de la verdad se abalanzó sobre él. Jacob no había estado solo. Había estado organizando una red de esclavos en varios estados que compartían una historia con Samuel Colton y los hombres con los que había tratado. Habían estado compartiendo información, coordinando ventas, estableciéndose en las antiguas propiedades de los socios de Colton. Y mientras Jacob llamaba la atención con su tamaño y su mutismo, los demás, gente ordinaria como Samuel, que hablaban y por lo tanto se movían con mayor libertad, cometieron el asesinato real. «Registrad a los demás», ordenó Pettigrew a sus hombres. «Busquen la misma marca. Busquen los ojos grises. Revisen cualquier asociación con Colton». Al caer la noche, habían reconocido a 6 más de los 13 asistentes personales que portaban la marca de Colton o daban otros indicios de estar relacionados con el viejo tratante de esclavos. 7 individuos que habían estado transitando por la sociedad de Alabama, invisibles en su condición de esclavos, aguardando sus momentos, pero eso solo hacía 7. Jacob había levantado 9 dedos. Los otros 2, Pettigrew se dio cuenta con el estómago encogiéndose, seguían ahí fuera, y uno de ellos había asesinado a Preston Dean. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Pettigrew hizo que separaran a los 7 sospechosos e interrogaran a cada uno por separado, pero ninguno hablaba. Solo observaron a sus interrogadores con distintos grados de desafío o indiferencia en blanco, negándose a confirmar o negar nada. Jacob, todavía encadenado a su poste, observó los procedimientos con esa misma pequeña sonrisa. Había conseguido lo que quería. Había tendido la red. Había mostrado a los blancos de Alabama que los esclavos podían reunirse, comunicarse, planear y llevar a cabo una serie de asesinatos selectivos bajo sus propias narices. Y el horror de este descubrimiento fue, en muchos aspectos, más dañino que los asesinatos mismos. Aquella noche, Pettigrew, el sheriff Braddock y los hombres de la oficina del gobernador que habían llegado tras los hallazgos del día tuvieron una discusión acalorada. ¿Qué hacer con Jacob y su red? La respuesta obvia era la ejecución. Ahorcamientos públicos, como advertencia a cualquier otra persona esclavizada que pudiera tener ideas de rebelión. Pero otras voces se opusieron a tal visión. Una ejecución pública exigiría una explicación pública, y cualquier explicación revelaría lo sofisticada y extensa que había sido la red de Jacob. Revelaría que los esclavos habían matado en secreto a 9 hombres blancos destacados en el lapso de 18 meses sin ser descubiertos. Mostraría que el sistema esclavista,
que los blancos sureños se empeñaban en mostrar como suave y controlado, había sido infiltrado y manipulado por aquellos a quienes pretendía someter. El efecto psicológico sobre la gente blanca de Alabama, y por extensión, de todo el sur, podría ser devastador. Podría alentar a otros esclavos a formar redes similares. Podría socavar la narrativa dominante de que la esclavitud era un sistema estable y regulado. Tras horas de debate, se llegó a una decisión. Jacob y los 7 miembros conocidos de su red serían ejecutados en secreto, sin anuncio público. La versión oficial habría sido que murieron por alguna enfermedad, cólera, tal vez, o fiebre tifoidea. Sus cuerpos serían arrojados en tumbas anónimas. Los otros 2 integrantes de la red serían cazados y eliminados en la misma forma silenciosa. En cuanto a los asesinatos mismos, se atribuirían a causas naturales o, cuando ello resultase imposible, a asaltantes desconocidos que habían escapado del Estado. La relación entre las víctimas nunca se haría pública. El nombre de Jacob sería eliminado de los registros públicos en la medida de lo posible. Fue un encubrimiento masivo, no por justicia, sino por miedo. Miedo a lo que la verdad podría despertar en 4 millones de esclavos en todo el sur. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 16 de septiembre de 1848 en un claro a 8 kilómetros de la plantación de Preston Dane. Jacob y los otros 7 fueron ahorcados en fila en el mismo roble y sus cuerpos permanecieron colgados hasta el anochecer, en que fueron cortados y arrojados a una fosa común. Según el informe policial, Jacob se quedó callado hasta el final. No se resistió mientras le anudaban la cuerda al cuello. No trató de hablar, de explicarse, de defenderse. Simplemente se quedó de pie en la plataforma, sus ojos gris pálido recorriendo las caras de los hombres reunidos para verlo morir. Y sonrió. Esa misma sonrisa mecánica, perturbadora. Entonces la plataforma se derrumbó y Big Jacob, el silencioso, desapareció. La búsqueda de los 2 restantes integrantes de la red de Jacob continuó todo el otoño e invierno de 1848. Marcus Pettigrew pasó meses buscando, recorriendo Alabama, Mississippi y Georgia, persiguiendo rumores, investigando a cualquier esclavo que pareciera encajar en la descripción física. Inusualmente alto, de ojos grises, manos desproporcionadas. A uno de ellos lo localizó en enero de 1849, laborando en una plantación en el condado de Clark. El hombre fue colgado en silencio, su muerte atribuida a un accidente con maquinaria agrícola. Pero el 9º nunca fue descubierto. Pettigrew siguió buscando 3 años más antes de abandonar la persecución en 1852. Los archivos públicos de los condados de Lowndes, Dallas, Wilcox y otros lugares donde ocurrieron los asesinatos fueron reescritos en secreto. Los certificados de defunción que habían listado causas desconocidas o sospechosas se cambiaron para decir apoplejía o causas naturales. Los títulos de propiedad en que se nombraba a un esclavo llamado Jacob fueron enmendados, borrándose su nombre o sustituyéndolo por términos más genéricos. Los periódicos archivados que habían publicado pequeñas notas sobre las muertes fueron incluso manipulados físicamente, con páginas recortadas y sustituidas por reimpresiones que omitían ciertos detalles. La conspiración del silencio fue efectiva. En 10 años, la gente se había olvidado de Big Jacob. Los pocos que lo recordaban evitaban hablar de ello, en parte porque se les había dicho que no lo hicieran, y en parte porque la verdad era demasiado perturbadora como para contemplarla. Pero la memoria perduró entre la gente esclavizada. Se pasó de boca en boca, se adornó como suelen hacer las historias orales, pero mantuvo ciertos elementos centrales. Un hombre gigante y mudo, una red de personas que se unieron para luchar contra sus opresores. Una campaña de justicia que las autoridades blancas no pudieron detener ni entender. Algunas historias decían que Jacob tenía poderes mágicos, que podía atravesar paredes o volverse invisible. Otros afirmaban que nunca lo habían capturado, que la ejecución había sido falsa y que había huido al norte. Otros aún afirmaban que había sido uno de muchos, que la red había continuado mucho después de su muerte, eliminando en secreto a los peores amos de esclavos y supervisores. La verdad, en la medida en que puede reconstruirse a partir de fuentes dispersas y testimonios de oídas,
es a la vez más sencilla y más maravillosa que todas las leyendas. Jacob, o Jacob, como lo habían llamado de niño, nació esclavo en Carolina del Sur alrededor de 1819. Su madre había sido una mujer excepcionalmente alta, capturada en África Occidental en la última generación de personas esclavizadas importadas antes de que el comercio internacional de esclavos fuera prohibido en 1808. Su padre había sido Samuel Colton, el capataz blanco que abusó de las esclavas que tenía a su cargo. El silencio de Jacob era probablemente congénito, resultado de alguna anomalía del desarrollo, pero su incapacidad para hablar se había convertido en su mayor fortaleza. Los blancos hablaban con naturalidad en su presencia, dando por sentado que un esclavo mudo era también menos inteligente, menos consciente, menos humano. Esta suposición le había abierto los ojos al pequeño Jacob a informaciones que la mayoría de los niños esclavizados jamás llegaban a conocer: los nombres de los negreros, las fuentes del comercio interno de esclavos, las relaciones entre distintos amos de plantaciones y los tratantes que les proporcionaban ganado humano. Cuando su madre fue asesinada, casi con certeza por Samuel Colton, aunque nunca se pudo probar, Jacob había matado al capataz en un método que refinaría en las décadas venideras. Se había escondido en el ático sobre el dormitorio de Colton, esperó a que el hombre se quedara dormido, y luego se dejó caer, aplastando su tráquea antes de que pudiera hacer un sonido. El niño de 10 años había sido vendido de inmediato, y había pasado los 30 años siguientes, recorriendo el sistema de esclavitud, aprendiendo sus formas, reconociendo a los hombres más involucrados en sus partes más salvajes. También había estado marcando a otros como él, víctimas de Samuel Colton y sus hombres, hombres que lo arriesgarían todo por la venganza. La red que Jacob tejió fue paciente y compleja. Sus integrantes no reaccionaron de forma impulsiva, no atacaron blancos al azar, no destrozaron con furia ciega. Identificaron a personas en particular que habían cometido atrocidades en particular y eliminaron a esas personas con planificación y coordinación. El haber designado a Jacob como la cara de la red, el que se dejaba vender de plantación en plantación, llamando la atención hacia él, mientras otros llevaban a cabo el asesinato en sí, fue una estrategia que surgió por obligación. La altura y la apariencia de Jacob eran llamativas, y al ser mudo, nunca podría ser obligado a dar información bajo tortura. Al erigirse como el supuesto asesino, desvió la atención de todos, dándoles más libertad de acción. Las cápsulas de algodón y las lenguas cortadas no eran símbolos aleatorios, eran mensajes, aunque su significado exacto se haya perdido. Algunos historiadores han sugerido que el algodón era el cultivo que había alimentado la esclavitud, y que las lenguas cortadas representaban las voces robadas de millones de personas esclavizadas que habían sido silenciadas. Otros han propuesto que los símbolos representaban algo personal para Jacob, o la madre de Jacob, o algo de la carrera de Samuel Colton como tratante de esclavos. Pero la campaña de Jacob logró su objetivo inmediato. 9 hombres que habían sido esclavos de Samuel Colton murieron a causa de la red de Jacob. Otros, como Isaiah Drummond, huyeron completamente de Alabama, vendiendo a sus esclavos y abandonando sus plantaciones en el temor. El efecto económico sobre el sistema de plantaciones de Alabama no fue devastador, pero fue lo suficientemente notable como para aparecer en los registros financieros de la época. Pero el efecto a largo plazo fue más sutil y más profundo. La historia de Big Jacob, incluso en su versión censurada, se integró en la tradición clandestina de resistencia esclavizada. Mostró que el sistema podía ser burlado, que la cuidadosa planificación y organización podían superar incluso las defensas más fuertes, que la justicia, por brutal y sangrienta que fuera, estaba al alcance incluso de aquellos a quienes se les había despojado de todos los derechos legales. En los años previos a la Guerra Civil, otros casos similares al de Jacob habían tenido lugar en Alabama y estados vecinos. Dueños de plantaciones hallados muertos en sus camas con las gargantas destrozadas y las habitaciones cerradas por dentro, sin señales de lucha. Estos incidentes nunca se vincularon públicamente con la red de Jacob, y nadie puede decir si fueron los antiguos miembros supervivientes de esa red o imitadores inspirados por las historias que se contaban sobre Big Jacob. Lo que sí se sabe es que Marcus Pettigrew, el cazador de esclavos que había capturado y ejecutado a Jacob,
Nunca más volvió a trabajar como cazador de esclavos después de 1849. Volvió a Tennessee y se dedicó a la agricultura, donde vivió en paz hasta su muerte en 1867. En sus últimos años, de acuerdo a familiares, a veces se despertaba diciendo que podía sentir ojos mirándolo desde el techo sobre su cama. El sheriff Thomas Braddock sirvió en el condado de Lowndes hasta 1861, cuando renunció y huyó a Texas en lugar de ser reclutado en el servicio confederado. Murió allí en 1863, supuestamente de neumonía, aunque algunas fuentes dicen que fue hallado muerto en su cama con heridas inexplicables. Las casas de plantación donde ocurrieron los asesinatos aún existen en diferentes estados de conservación. Sweet Gum Plantation, donde murió Cornelius Vaughn, es ahora un bed and breakfast que no hace referencia a su pasado en sus folletos. Fairhope Plantation se quemó en 1852 en circunstancias desconocidas y nunca se reconstruyó. Elmwood Plantation, donde murió Josiah Grantham, sigue en pie, pero los guías turísticos evitan hablar de lo sucedido en 1848. En ninguno de estos lugares se le reconocerá oficialmente a Big Jacob o a su red. Las placas históricas, las exposiciones del museo, las historias del viejo sur que dejan fuera este episodio. Es como si la conspiración de silencio iniciada en septiembre de 1848 nunca hubiera cesado. Pero la memoria sobrevive en la voz, en las historias familiares, en los pedazos que quedaron tras el intento de borrado. Y de vez en cuando, los arqueólogos que rebuscan en archivos judiciales o de propiedades tropiezan con algo inusual. Nombres borrados y sustituidos, certificados de defunción manipulados, menciones de sucesos que no aparecen en ningún otro lugar del registro histórico. Estos son los restos de una historia que el establishment blanco de Alabama quería olvidar. La historia de un hombre que no podía hablar y que encontró la forma de hacerse escuchar, que fue tratada como posesión, pero se rehusó a ser poseída, que fue tratado como si fuera menos que humano, pero resultó ser más inteligente, más estratégico, más peligroso que cualquiera de los hombres que decían ser sus dueños.